Vamos a comenzar con la Mishnah 12 del tercer capítulo. Y como les dije, según una versión, otra versión que es 11. Y dice lo siguiente: Rabbi Elazar Amodai Omer. Rabbi Elazar Amodai significa de Modín. Recuerden que ya mencioné que en algunas ocasiones, por ser que antes no habían apellidos, entonces la mayoría de ocasiones dice fulano hijo de fulano, Rabbi Shimon ben Gamliel. Y hay veces, como en este caso, dice del lugar que eran, a donde pertenecían, como yo lo mencioné, así lo llamaban por el lugar que ellos pertenecían. Entonces, en este caso lo llama Rabbi Elazar Amodai, de Modín. Modín, yo creo que es un lugar muy conocido porque es donde es el lugar famoso donde era la familia de los Hashmonaim, de los Macabeos, donde surge la revolución en Hanukkah. Eso fue en inglés, se llama Kfar Modín, en la aldea de Modín. Y este Ham de ahí provenía, de este lugar Modín. Que al margen, ¿por qué se llamó el lugar Modín? Modín en hebreo significa de conocimiento, de la edad, de saber, de hacer saber. Modín, ese lugar se llamó porque le hacían saber que era un lugar muy alto. Dice que estaba como 250 moto, en una medida más alto que el resto de los lugares en la tierra de Israel. Entonces, cuando tenían que avisar al resto del pueblo que ya comenzaba el mes de Rosh Hodesh, no había internet en ese entonces, ni teléfonos, ningún otro medio moderno. ¿Cómo hacían para avisar? Subían al lugar más alto de Modín y de ahí prendían unas antorchas y que la gente desde lejos alcanzaba a ver esas antorchas y sabían que ya comenzó el mes. Y como ya lo había mencionado, que depende del comienzo del mes, es como se festejaban las fiestas, las fechas de las fiestas, dependía de cuándo era el primer día del mes. Por eso se llamó Modín, que hacían saber al resto del pueblo cuándo comenzaba el mes. Okay. ¿Quién era este Rabbi Elazar Amodai, Rabbi Elazar de Modín? Él era el alumno de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai, si recuerdan que estuvo en la época de destrucción del templo, hablamos de él, 5 alumnos que destacaron, pero tuvo muchos alumnos, uno de ellos era él, y él fue contemporáneo con Rabbi Akiva. Y estuvo 60 años después de la destrucción del templo, que, bueno, la historia que voy a contar ahorita, pero primero quiero comentar de que su especialidad, vamos a llamarlo, destacaba muchísimo por su capacidad de dar las explicaciones de las Agadot, que dice, de los relatos del Talmud, cómo explicaba las derashot, más bien, cómo explicaba las frases de la Torá. Le daba una explicación de enseñanzas, mensajes, aparte de las leyes. Eso es otro tema. Él se especializaba en siempre darle una explicación muy bonita, tenía un ingenio muy particular para darle la explicación más bonita del Tanaj y de las enseñanzas. Y siempre el Rabban Gamliel, que era el presidente, que ya lo mencionamos muchísimas veces, cuando estaban estudiando algo en el Bet HaMidrash, en el lugar de estudio, y trataban de dar una explicación de alguna frase de un pasuk, entonces cada uno decía su punto de vista, su explicación. Él mismo decía su explicación, pero sentía Rabban Gamliel, decía, no, todavía falta algo, como que no estoy 100% convencido de que esa es la explicación más acertada o más bonita. Entonces utilizaba una frase que la menciona en muchas ocasiones en el Talmud, después de dar varias explicaciones diferentes sobre una frase, decía lo siguiente: Adain anu tzerichim lamodai. Todavía
nosotros necesitamos de la explicación del Modaí, se refiere de Rabbi Elazar, que era de Modín, lo llamaban así el Modaí, el de Modín. Dice, pero todavía necesitamos su explicación, como diciendo, no me convencen todo lo que se dijo de los argumentos, falta ese toque tan especial que le daba Rabbi Elazar a Modaí. Un ejemplo voy a decir. Una vez analizaron sobre la Miglat Esther, ahí relata, como todos conocemos la historia, que Esther Amalcá, cuando quería pedirle al rey de que cancele el decreto de exterminio de todos los judíos, que Hamán fue el que lo decretó, entonces invitó al rey y a Hamán a un banquete muy privado, de ellos tres solamente. Entonces pregunta en el Talmud, ¿por qué invitó a Hamán para ese banquete? ¿Cuál era su intención de Esther? Y hay una lista de Jamim que cada uno da una opinión. Uno dice por X razón, un ejemplo. Rabbi Judá dijo que es para que no se den cuenta que es judía, para poder llegar más de sorpresa, porque si todos sabían el decreto que sacó Amán del exterminio total de todo el pueblo de Israel. Y de Esther había cierta sospecha, como vino de la casa de Mordejai, que tal vez era judía, pero nadie sabía su identidad. Entonces, una explicación dice Rabbi Judá, lo invitó para quitar esa sospecha, y porque dijo, si va a invitar, es como si uno invitaría en la Segunda Guerra Mundial a una cena con Hitler. Entonces, lo que estaríamos seguros de decir, seguro que el que lo invitó no es judío, no va a invitar al mayor enemigo, ¿no? Y en ese entonces Amán quería exterminar a todo el pueblo, entonces ella quiso disimular. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, un ejemplo, o Rabbi Yoshua, cada uno decía una cosa. Rabbi Meir dicen, al contrario, ella quería despertar celos y estaba dispuesta a que lo maten a él y a ella. Quería que el rey los mate para que se cancele el decreto. Miren el valor de estar dispuesta a sacrificarse. Y así cada uno dijo otra opinión. Son muchísimas, no voy a mencionarlas todas. Pero Rabban Gamliel, que él también dio una opinión, dijo, Adain anutzihim la modai. Todavía no me llena. Necesitamos de la opinión del Modai, de Rabbi Elazar Modai. Y efectivamente le piden su opinión. Y él dijo, que fue lo más aceptado, que Esther invitó a Amán básicamente para despertar la envidia en los demás ministros, que de todos invita a él, y también el mismo rey, en una cena íntima con el rey. ¿Por qué tiene que invitar a un tercero, a Amán? Entonces fue creando una atmósfera, un ambiente negativo contra él, como que fue preparando el ambiente para cuando pida que lo maten o que cancelen el decreto, ya se acumule cierta envidia y cierto coraje y celos hacia él, tanto de los ministros como del mismo rey. Esa fue la opinión de Rabbi Elazar Modai, como muchas otras cosas más, y que fue lo que más como que convenció o más fue aceptado. Entonces era reconocido por su capacidad de siempre darle un sentido a los comentarios de la Torá, a las explicaciones, las enseñanzas. Tenía desarrollado una sensibilidad muy particular para dar una explicación indicada y correcta. Por eso se repite muchísimo en el Talmud que Rabban Gamliel siempre quería oír su opinión. Bueno, eso para que conozcamos cómo era. Ahorita sí voy a regresar. Mencioné que estuvo 60 años, bueno, o más bien lo que ocurrió, esto fue 60 años después de la destrucción del templo. Habían destruido Jerusalén, todo. Sin embargo, dejaron la última fortaleza, vamos a llamarlos así, del pueblo de Israel, fue la ciudad de Betar. La ciudad de Betar se la concedieron y dejaron que ahí se concentren los judíos y no la destruyeron los romanos. El famoso, que muy conocido, Bar Kokhba, o como lo llama el Talmud,
Bar Kokhba, que era el mismo, emprende una rebelión en Betar. Eso fue después que, ¿cómo se llama? Que Adrianos, el César, hace en el lugar del Bet HaMikdash lo que se llama alias capitalino, que hace un lugar de idolatría, que se provocó muchísimo el enojo del pueblo. Ya no toleraban esa situación. Después fue la época también cuando prohibió cuidar Shabbat, hacerse el Brit Milá, estudiar Torah, que fue una de las razones que mataron a Rabbi Akiva, porque él estuvo en esa época, porque él violó ese precepto, o como ya lo, perdón, esa orden, como ya lo dijimos, hubo 10 rabinos grandes que los masacraron los romanos públicamente, y entonces el pueblo de Israel estaba muy fastidiado, y ahí es donde surge la rebelión del famoso Bar Kokhba, pero ni más ni menos, el tío de Bar Kokhba era este Ham, Rabbi Elazar Amodai. Y en un principio él estuvo apoyando, porque también estaba muy dolido. Él y Rabbi Akiva apoyaron a Bar Kokhba para la rebelión. Es decir, ya hacían el llamado a soldados que se unan a ese grupo de rebeldes, de soldados para luchar contra los romanos y quitarse el yugo. Uno de ellos era Rabbi Elazar Amodai, que estaba a favor de su sobrino, y también Rabbi Akiva, que lo consideraba como un tipo Mashiach, es decir, como el que va a salvar, porque realmente era un guerrero Bar Kokhba muy, pero muy fuerte y muy hábil, ¿no?, en las armas, pero formó un ejército tal vez único en la historia, tanto del pueblo de Israel y tal vez de la historia universal. Era algo impresionante cómo seleccionaba los soldados para que entren en su ejército. Obviamente que no aceptaba, que no era cualquier mercenario que se ofrecía, aunque tenga el ideal que quería luchar, no lo aceptaba. Tenía que pasar por una serie de pruebas muy difíciles y muy fuertes de valentía y de fortaleza para ser aceptado en el ejército de Bar Kokhba. Relata el Talmud que al principio, cómo seleccionaba para su ejército, decía, la persona que estaba dispuesta a arrancarse un dedo con sus dientes, arrancárselo, tenía esa tanto fuerza, hasta valor, crueldad, todo lo que quieran, esa persona lo aceptaba. Y se tuvo muchísimos. Justamente su tío Rabbi Elazar Amodai fue el que le llamó la atención y le dijo, hijo mío, está bien que necesites pruebas y exámenes que demuestren quién es valiente para entrar a tu ejército, para así poder vencer, pero estás convirtiendo al pueblo de Israel en defectuosos. Y más un ejemplo, un Cohen que le faltaba un dedo, ya no podía dar el servicio, no podía bendecir al pueblo de Israel y demás. Se lo estás haciendo defectuosos. Dice, no está correcto que lo hagas de esa manera. Le dice, bueno, pero yo necesito una prueba contundente, que de verdad que me demuestren que tengan esa fortaleza y valentía. Y esta es una forma que lo puedo comprobar. Entonces le dice, ¿de qué otra manera puedo comprobar? Le da una idea a su tío, Rabbi Elazar, y le dice, haz lo siguiente. Si tú quieres demostrar o que te demuestren la fuerza que tienen, hazlos que monten un caballo, que vaya el caballo corriendo y que haya un árbol de cedro, que es muy fuerte, y con un brazo, con una mano, corriendo con el caballo, lo puedan arrancar. Es decir, obviamente en esas épocas había gente con medidas y con fuerzas más de lo que nosotros conocemos. Antes desarrollaban la fuerza física. Para una guerra no tenían armas como el día de hoy. Hoy en día es desarrollar las armas, el conocimiento cómo manejarlas. Ese es el ejército poderoso. Los tiempos de antes eran los músculos, la fuerza. Antes se enfrentaban a leones y hacían cosas de verdad que hoy no conocemos y no lo podemos ni imaginar. Tenemos de por sí mucha debilidad. Estamos acostumbrados a estar en la casa, la oficina, el coche, y antes era todo trabajo de campo, desarrollaban la fuerza física.
Entonces eran cosas que no la podemos ni concebir hoy en día, y efectivamente así reunió un ejército muy numeroso de soldados que tenían esa fuerza, esa capacidad de arrancar un cedro corriendo montados sobre un caballo. Entonces al final tenía el ejército dividido en dos. Una parte del ejército que ya no tenían un dedo porque se los habían arrancado, y otro que pasaron la prueba de poder arrancar un cedro. Se imaginaban la fuerza que tenían y la habilidad. Y efectivamente eran tan fuertes que los romanos no podían con ellos. Desde que comenzó la rebelión duró 3 años y medio. 3 años y medio que los romanos traían batallones. Dice que habían 18,000, así menciona el Talmud. Puntas de lanzas, ¿qué significa? Antes hacían con metales para romper las murallas, hacían como unas, no sé, unas como lanzas muy fuertes, y entre muchísima gente las golpeaban las murallas para ir aflojándolas para poder vencer. Pero habían 18,000 jefes de batallones, 18,000 jefes, y con puntas de lanzas y demás, y salían soldados de Bar Kokhba, mataban a miles y se regresaban ellos vencedores, nadie los podía tocar. A tal grado que Bar Kokhba o Ben Kozibá se dirigió a Dios y le dijo una frase muy equivocada. Dijo: Dios, dice, no pido que me ayudes ni estés contra mí. Dice, yo me las arreglo solo. Eso es lo que él creía. Él, por tanta fuerza, tener soldados con esa fortaleza, con esa valentía, él sabía que era invencible. Entonces se equivocó de forma muy grande y dirigiéndose a Dios le dice: Dios, no necesito tu ayuda, tampoco estés contra mí ni de mi lado, yo me las arreglo solo, de forma natural, por la fuerza de mis soldados y mi fuerza. Y su fuerza era algo sobrenatural. Se agarraba una roca, la aventaba y mataba así a centenares de los enemigos. Rabí Elazar sabía, por otra parte, que el comportamiento de él y de sus soldados ya se desviaron mucho del camino, y sabía que la destrucción del templo, como la destrucción de ese lugar de Betar, ya estaba destinado del cielo. Tenía que suceder. Ya el comportamiento del pueblo de Israel provocó el enojo muy grande de Dios, y sabía que eso iba a suceder. Entonces comenta el Talmud que todos los días Ham rezaba a Dios, hasta a veces ayunaba, le pedía de todo corazón: Dios, hoy no apliques la justicia, déjalo para un día más. Y hacía al día siguiente lo mismo. Él sabía que estaba muy equivocado su sobrino, que le dijo eso a Dios: no me ayudes ni estés de mi lado. Sabía que sin la ayuda de Dios no importaba la fortaleza, la fuerza física, si Dios quería, eso se iba a acabar. Y sabía que estaba destinado, entonces se la pasaba todos los días rezándole a Dios de corazón, que por favor, Dios, no permitas que venzan los romanos. Y efectivamente así duraron 3 años y medio. Llegó un momento que Adrianos, el César de los romanos, con 3 años y medio sitiando la ciudad de Betar, luchando, y le murieron miles de sus soldados, y Bar Kokhba y su gente salían victoriosos, ilesos. Llegó un momento que dijo: ya, no hay más lo que hacer, no voy a poder nunca vencerlos, ya se iba a retirar. Comenta el Talmud que había un Kuti era, unos que, no importa, que los odiaba a los judíos, y le dijo a Adrianos, le dijo: permítame a mí, yo voy a ayudar y a lograr que puedas vencerlos. Dijo: pero ¿cómo lo vas a hacer? Dame chance, por favor, espérame unos días, y vas a ver que sí vas a poder vencerlo. Eso fue justo antes
que se retire, que ya Adrianos con su ejército se iba a retirar. ¿Qué hace se llamaba Cutí? Que eran medios conversos, pero fueron rechazados y odiaban a los judíos, pero conocía las prácticas de ellos, del pueblo de Israel y de sus sabios, y él sabía de Rabbi Elazar y que Dios no permitía destruirlos por su rezo, por su petición a Dios. Él sabía eso. Esta historia es muy parecida a la que había contado de Rabbi Tzadok cuando se iba a destruir el templo, que ayunaba también todos los días, y que cuando uno de los jamín pasó con el César y le pidió 3 cosas, una de las cosas que le pidió fue que cure a Rabbi Tzadok, que gracias a él se prolongó la destrucción del templo. Algo muy similar pasó con Rabbi Elazar. Bueno, total, volviendo a la historia, Cutí le dice a Adrianos: permíteme que yo voy a hacer que puedas vencerlos. ¿Qué hace? Busca a Rabbi Elazar y justamente lo encuentra en un momento que estaba rezando, estaba pidiéndole a Dios algo que dice el Shema o un rezo. Se le acerca a sus oídos y le murmura algo. En verdad, no le dijo nada real. Simplemente hizo el show para que lo vean los demás, que le está diciendo algo en secreto a Rabbi Elazar. Rabbi Elazar ni entendió lo que le dijo, porque realmente no le dijo nada entendible, y por otra parte estaba concentrado en su rezo, ni oyó. Entonces le dijo algo en secreto y se fue. Inmediatamente la gente de Bar Kokhba, sus soldados, sus guardias, le cuentan a Bar Kokhba: llegó alguien que se identifica con los romanos, no nuestro, y le dijo un secreto a tu tío. Y era un líder muy importante. Lo obedecían muchísimo a Rabbi Elazar. Entonces, ¿qué sospecharon inmediatamente? Que está en complot con él para hacer las paces con los romanos. Y ellos no aceptaban eso de ninguna manera. Entonces lo atrapa Bar Kokhba a esta persona, al que le dijo el secreto. Le dice: ¿qué le dijiste a mi tío? Y el otro, con intención justamente que sospeche que le dijo algo que está haciendo un complot con el enemigo, le dice: no te puedo decir. Si te digo, el César me va a matar. Y si no te digo, tú me vas a matar. Pero prefiero que tú me mates y no traicionar a mi César. Con esas palabras, que le demostró que efectivamente le había dicho algo como un secreto y que lo convirtió en espía, como un secreto del César. Y obviamente que eran mentiras, lo hizo intencionalmente para despertar esas sospechas. Entonces va con su tío, con Rabbi Elazar, a Modaí, y le dice: ¿qué te dijo ese Cutí? ¿Qué te dijo esa persona? Le dijo: no sé nada. Dice, murmuró algo no entendible, y yo estaba en mi rezo y no me dijo nada, no entendí. Estaba diciendo la verdad absoluta. Le vuelve a preguntar, ya enojado, después del comentario del otro, le dijo: es un secreto que no te lo puedo decir, y que la sospecha natural de que está secreteando con el enemigo, lo lógico para él fue de que está haciendo un acuerdo para influir en los judíos para que se rindan y hacer las paces con el enemigo. Entonces le vuelve a preguntar y le vuelve a contestar lo mismo. Le dice: pues, nada, no le entendí, dijo algo que se murmuró y ni le oí y yo, ni le entendí. Se enoja Bar Kokhba cuando ve que él lo toma como que no le quiere decir, le da un golpe y lo mata. Lo mata a su propio tío, a ese gran jajam Rabbi Elazar Modaí. En el momento que lo mató, la protección del pueblo de Israel, que era justamente por su mérito, que le pedía todos los días a Dios, y la grandeza que él tenía, Dios le respondía, se acabó. Dice que
Después, él era el más fuerte de todos y el que lideraba la resistencia o la rebelión. Dice que pudieron entrar el enemigo y alguien, un soldado de los romanos, fue a presumirle al César que él pudo matar a Bar Kokhba. El César dijo, no te creo, tráeme el cuerpo. Dice, quiero ver el cuerpo y ver las pruebas de la espada que tú lo pudiste matar. Dice, nadie de ustedes podría matarlo a él, la fuerza que tenía. Lo buscan, mandan soldados a buscar, lo encuentran, que perforado su cuerpo, dice, estaba y envuelto con una cobra, una serpiente que lo picó y lo mató. Cuando llegó el momento que se quitó esa protección, ahí es cuando se acabó, ahora sí, el mérito de la protección, y Dios se encargó mismo de que se acabe esa resistencia. Ahí ganaron la guerra, se perdió el líder, pudieron vencerlos, y lo que hicieron en Betar fue una carnicería. Es algo que no quiero ni describirlo porque es impresionante. Alguna vez mencioné que la cuarta verajá del Birkat Hamazon, que se estableció a Tov de Ametiv, fue agregada después de varios años, que además del río de sangre que fue en Betar, no dejaron ni enterrar a los muertos. Y después de varios años, cuando ya murió el César y dejaron enterrar, ahí ya dijeron una verajá, agregaron en el Birkat Hamazon de alabanza, porque permitieron enterrar a los muertos, pero fue una carnicería. Y ahí es donde se demuestra el grave error, cuando uno confía solamente en la fuerza humana, que sí, obviamente es importante, las armas, la defensa, todo eso, pero siempre necesitamos la protección de Dios. En el momento que ahí se quitó la protección de Dios, todo lo demás no sirvió para nada. Y Dios manda a una creación de él, una cobra, una serpiente, ya lo picó, murió y tiene todos los medios para cuando estaba así decretado. Esa es la triste historia y trágica historia, tal vez cómo terminó este gran Jajam Rabbi Elazar. Su propio sobrino lo mata por una sospecha, obviamente, que no era real, y lo peor de todo, que eso fue lo que lo perjudicó, y ahí fue cuando pierden la guerra de Betar. Lamentablemente, desde Betar, que fue 60 años después de la destrucción del templo, hasta el 1948, que fue cuando se forma el moderno Estado de Israel, lamentablemente el pueblo de Israel no tuvo independencia, porque el último bastión fue Betar, y ahorita, gracias a Dios, que volvemos a tener la tierra de Israel, pero después de casi 2000 años. Ok, ahora sí, vamos a ver la enseñanza que nos transmite este Jajam Rabbi Elazar Amodai. Rabbi Elazar Amodai Rabbi Elazar Amodai solía decir, Amehalel et HaKodashim. Dice una serie de cosas muy fuertes. Vamos a analizarlas y entender el fondo de esta enseñanza. Dice, aquella persona, Amehalel et HaKodashim, que profana las cosas sagradas. Estamos hablando, bueno, ahí habló en cosas sagradas que había en la época del Bet HaMikdash, tanto los sacrificios como lo que era del Cohen, que dice todo lo que la Torá lo llama Kodesh, que es algo sagrado. Por ejemplo, si uno donaba algo para el Bet HaMikdash o algo que lo hicieron para el templo, se convertía en un utensilio sagrado de Dios, del templo. Y aquella persona que descaradamente la profana, pero no estamos hablando sin intención o por alguna razón que lo llevó una necesidad de lo que sea, sino por descaro. Profanar quiere decir, para mí esto no tiene ningún valor, no es importante. Vamos a ver los que entran en este grupo. Amebazé et amoadot. Asimismo, una persona que desprecia las festividades nuestras. Torah establece, tenemos Rosh Hashanah y Kippur, tenemos Pesach, Shavuot y Sukkot, y alguien que de plano dice, no nada más que no la cuida, la desprecia. Muchos lo explican en particular, Hol HaMoed. Sabemos que en Pesach y en Sukkot hay un intermedio, Hol HaMoed, que es el intermedio de la fiesta. Y a veces uno dice, no tiene
mucha importancia porque no es el Yom Tov, no es el día más importante, entonces aquí no tiene ningún valor y llega a despreciar la fiesta, que son el Moadei Hashem, Mikrae Kodesh, así lo llama la Torah. Esas son las festividades de Dios, Mikrae Kodesh, son llamadas Kodesh, algo sagrado, santo. Y volvemos a la misma idea, que es algo consagrado por la Torah y la persona lo rechaza, lo profana más bien y lo desprecia. Vuelvo a repetir, todas estas cosas no se refiere a cometer errores, un ejemplo, no respetar la fiesta porque una persona no fue educado a eso, porque por la tentación que le cuesta mucho no trabajar en el día festivo, que sea el día de la fiesta, todo, pero sabe que tiene que es respetable la fiesta, que es una fiesta sagrada, que sé, como muchísima gente que lleva la tradición, que obviamente falta y debería cumplir bien las reglas de respeto a la fiesta, pero tampoco entran en este grupo como está aquí calificado. Estamos hablando, no uno porque no fue educado, va al templo tal vez, hace kiddush, todo, nada más que no cuida los detalles y sabe que es importante, sabe que es algo sagrado. No está hablando de esas personas, está hablando el que, por eso dice amebazé, el que la desprecia, que dice el que es algo sagrado y lo está despreciando. Vamos a ver qué dice en este grupo. Muy fuerte lo que va a decir. Por eso entendamos que son cosas, violaciones graves. Dice, Ve'amalvin peneja veroba rabim. Aquella persona que avergüenza a su compañero en público. Ahorita me voy a detener un poquito en esto que es tal vez lo más cercano a nosotros, que uno puede caer en eso, pero quiero terminar la Mishnah, de qué está hablando, y ahorita vamos a volver a la explicación. Dice, Mefer beritosh el Abraham vino a la Bashalom, y el que también, el quien viola o anula el pacto de Abraham vino a la Bashalom. ¿Cuál es el pacto de Abraham vino? Todos conocemos que hizo con Dios, es el Brit Milá, que se considera algo también sagrado del pueblo de Israel. Y aquella persona dice, a mí me vale, yo no lo respeto, ni se lo hago a mi hijo, ni para mí no es nada sagrado, que dice que lo está despreciando y violando ese pacto, de Amegale Panim Batorah Sheloka Alaha. Y aquella persona que transforma la Torah, no como la ley, no como sus fuentes, orígenes, que se la transmite diferente, cambiándola, que se la está desvirtuando y distorsionando. Y vuelvo a repetir, no se refiere a uno que se equivocó en algo, lo estudió y dijo una ley equivocada, que eso a cualquiera le puede suceder. Estamos hablando que aquí sistemáticamente hace eso, que es el que transmite diferente a lo que es las fuentes y lo que es la ley. Miren lo que dice sobre todo este grupo. Afalpi, sheyesh beyadot Torah ma'asim tovim, aunque esa persona llegó a estudiar Torah, llegó a cumplir ciertas mitzvot, de todos modos, en lo helek olam haba, no tiene parte en el mundo venidero. Significa lo siguiente, que pudo, como dije, todavía hacer algunos méritos que merecería esa parte, pero es tan grave estas faltas que está mencionando aquí, que dice que eso anula o le quita el valor de las demás cosas que, bueno, ¿por qué? Porque aquí ya es un principio. Ya no es caer en un error, como todos podemos caer, todos cometemos errores, por diferentes razones, por debilidad, por un momento de tentación, por un impulso, pero uno sabe que esto no es lo correcto, respetamos a Dios, respetamos a la Torá, y bueno, hay gente que dice, a mí me cuesta mucho cuidar esto, me cuesta mucho hacer este precepto, quisiera, pero lo que está hablando aquí es esas cosas que son sagradas y uno las profana, las desprecia. Y está hablando en diferentes áreas. Si vemos, si analizamos, vamos a ver que una cosa es cosas sagradas del templo, que calificadas por Dios, es un tipo de profanación. Otra, el tiempo, que nosotros consagramos el tiempo, así como el Shabbat, las fiestas, las fechas tienen una energía especial. También reniega en eso, en que se lo profana. Por otra parte, el que avergüenza a una persona en público,
es profanar la santidad que tiene el ser humano, que estamos hechos a imagen y semejanza divina. Es otra área de la Torá. El pacto de Dios es el cuerpo, que es sagrado también y por eso tiene como un sello. Y por otra parte la Torá, que es nuestra guía, nuestros valores, también desvirtuarla y transmitirla incorrectamente es profanar otra área. Que si aquí estamos hablando la persona, el tiempo, la Torá, el templo, el espacio, que es decir, todas las áreas que la Torá consagra, sistemáticamente uno las desprecia, las profana. Por eso, aunque tenga otras obras buenas, esa persona cruzó una línea y por eso se pide, se le advierte que tiene obligación de reflexionar y estando en vida pedir perdón a Dios, que se hace Teshuvá, y ahí sí se le va a valorar todas las demás cosas buenas que hizo y va a tener Olam Habá. Pero aquella persona que con ese descaro profana todo eso, desprecia y profana, se está jugando realmente su futuro en el mundo venidero. Es algo muy delicado y muy grave. Ok, sin embargo, yo creo que la mayoría, estoy seguro que los oyentes, todos nosotros, la mayoría del pueblo de Israel, habrá excepción, habrá gente que Dios no lo quiera, caiga en este grupo, pero la mayoría, la gente tal vez no entraría en esta clasificación, que si así profanar algo sagrado, despreciar las fiestas, está bien, uno no la cuida bien, pero sabe que hay un respeto a las fiestas, algo cuidan con la tradición, o no hacer servir milá, o desvirtuar, distorsionar la Torá sistemáticamente, no caemos en eso. Pero lo que sí puede ser que fácilmente uno podría llegar a caer, y tenemos que cuidarnos muchísimo porque tiene la misma gravedad, llegar a avergonzar a alguien en público. Que llegar a avergonzar a alguien en público está catalogado, es conocido el término que se le da como asesinato. Así dice aquel que avergüenza al público, lo llaman los términos de nuestros sabios shofech damim, que derrama sangre. ¿Qué quiere decir que derrama sangre? Porque efectivamente, observen, una persona que se apena muchísimo, que se avergüenza en público, van a ver su reacción, se pone pálido primero, pálido, y después rojo. ¿Qué significa? Porque cuando pasa vergüenza, se le va en ese momento la sangre de la cara y después regresa con fuerza. Es un proceso que le provoca el pasar vergüenza. Entonces, literalmente se aplica el término que derramó uno sangre. Es como asesinarlo. Así como lo asesina y está derramando sangre, de la misma manera, al avergonzarlo, derramó sangre, literal, porque la sangre se le fue de la cara y después le regresó. Obviamente que se dice metafóricamente, pero dijeron también nuestros sabios que hay una enseñanza que dice el Talmud, que una persona permita o más bien se arroje a una hoguera, Dios no lo quiera, provocándose la muerte, evitando avergonzar a alguien en público. Y eso se aprende de la historia de la Torá, de Yehudá con su nuera Tamar. Yo no quiero entrar ahorita en la historia, que creo que la mayoría la conocen, que él la dejó embarazada y cuando la iban a condenar, que la encontraron embarazada, creo que creyeron que fue adúltera, ella dijo: yo estoy embarazada del dueño de estas cosas. Si Yehudá no reconocía que eran de él, ella prefería que la condenen y no avergonzarlo. Esa es una de las enseñanzas. Los comentaristas del Talmud, muy conocidos, Tosafot, ellos lo toman literal, lo dicen como con una obligación, así como hay una ley que dice que si a una persona lo amenazan y le dicen: o asesinas al otro o te asesinamos a ti, uno tiene que dejarse matar y no asesinar. ¿Por qué? Dice el Talmud. ¿Quién te dice? Usa un término muy hasta curioso. Dice: ¿quién te dice que tu sangre es más roja que la del otro? Que dice, el otro no tiene la culpa que a ti te obligaron. No tienes derecho a levantarte a asesinarlo. Dice, aquí te están amenazando a ti,
pero no por la amenaza puedes decir que tú vales más que el otro y tienes derecho a asesinarlo. Según el Tosafot de esos comentaristas, dicen que lo mismo aplicaría si le dicen a una persona que o avergüenzas al otro en público o te matamos, que se tiene que dejar matar. No queda la halajá así, no queda la conclusión, gracias a Dios, porque sería una prueba muy difícil, pero por lo menos vemos que hay una opinión así y la gravedad de eso. Y muchas veces, sin que lo amenacen a uno, hay veces uno como si nada, por algo que se enojó, puede llegar a avergonzar al otro en público. No hay algo más fuerte, no hay algo peor que eso que avergonzar en público. Y también puede ser, cualquiera diría, no, yo no sería capaz de hacer eso. Pero muchas veces encontramos razones. Y les voy a decir algo que es muy común y entiendo, no estoy culpando a nadie, sé que nadie lo hace con mala intención, pero sí podemos caer fácilmente. Muchas veces lo argumentamos o lo disfrazamos por hacer un mérito. Voy a hacer una mitzvah. ¿Qué mitzvah? El otro está cometiendo en el knis una falta, hizo algo, pues ¿cómo no lo voy a permitir? Y a veces uno se para de vuelta con buena intención, pero igual es un error muy grave. Se para en público y le puede gritar, tiene su celular ahí. Vamos a hablar incluso en casos de verdad que justifica, en Shabbat, en Kippur, que sabemos todo muy claro que no se puede ir al knis con celular y es una falta. Pero con todo y todo no hay ningún derecho a avergonzarlo en público. Dice, como dije, avergonzarlo en público tal vez se tiene que dejar matar y no hacerlo. Por no decir a alguien, no llamarle la atención, no se tiene que dejar matar, ni mucho menos. Entonces hay que cuidarse, porque a veces hasta por un detalle uno puede decir al otro, tienes el tefilín mal puesto. Es correcto decirle dónde tiene que ir, pero si se lo dice en voz alta, gritando, oye, estás mal, lo estás avergonzando. Y eso no está haciendo un mérito de ayudarlo, de decir, si de verdad quieres ayudarlo, tienes que acercarte con mucha discreción y decirle con palabras bonitas, oye, creo que no sabes cómo va y te acomodo el tefilín, o aquel que tiene el celular, te le acercas a él y en voz baja, y decirle, oye, por favor, estamos en el knis, aquí por respeto no se usa el celular. Eso está correcto y tenemos que hacerlo, porque tampoco no hay que permitir que se profane un lugar sagrado en un Shabbat y demás. Hay que respetar el lugar y la gente hace conciencia. Muchas veces viene gente que ni está consciente, ¿no? En una fiesta que ni sabe, llegó, y hay que hacerle ver y llamar la atención. Pero podemos caer en una violación tan grave como avergonzar a alguien en público, creyendo que estamos haciendo algo bueno, de no permitir que, un ejemplo, ¿no? Con un celular en el knis, no se permite. Una cosa es decirlo en general, no, cuando se oyen que está sonando el celular, como el Gabay lo puede decir, oigan, por favor, aquí no se permite celular. Eso sí, no estás dirigiéndote a alguien en particular. Pero en el caso de señalar a alguien o dirigirse a alguien en particular, entra en como asesinato, como avergonzar en público y cualquier otra cosa similar. Incluso para llamar la atención tenemos una mitzvah, ya lo dije muchas veces y lo reitero porque aquí también hay una confusión muy grande. Hay una mitzvah de la Torá que dice, Ojeach tojiach et amiteja, velot tisa el abjen. Si ves que el otro está cometiendo un error, estamos hablando religiosamente hablando, faltando, una falta grave, tú no puedes quedarte indiferente. Te tiene que importar como un hermano y le tienes que llamar la atención. Entonces uno dice, bueno, aquí tengo el argumento para decir que si él está haciendo algo malo, si tiene mal puesto el tefilín o cualquier otra falta, le tengo que llamar la atención. Y la Torá me lo está diciendo. Pero hay que leer las frases completas. Termina diciendo el pasuk, velot tisa alav het, y no cargues un pecado. Una interpretación que también sencilla, es decir, si no lo haces vas a tener un pecado de culpa de no llamar la atención. Pero lo explican en el Talmud de otra manera. Velot tisa alav het, que significa no cargues un pecado cuando le llames la atención. Si para llamarle la atención lo vas a avergonzar, entonces en vez de hacer algo bueno
de cumplir ojajá, de llamar la atención, estás cometiendo un pecado de hacerlo sentir mal y de avergonzarlo. Y si no sabes hacerlo con tacto, con sutileza, para no hacerlo sentir mal, estás libre de cumplir esa mitzvah, que lo haga otro. Dice, pero ¿cómo lo estoy viendo que está haciendo algo mal y tengo que regañarle? No, si no sabes hacerlo de verdad, con amor, es decir, sin avergonzarlo, de verdad, en vez de cumplir una mitzvah, estás cometiendo un pecado. Y si no tienes la capacidad, de plano, no lo hagas. Justamente hay una explicación muy bonita sobre lo que dijo el rey Salomón. Hay una frase que dijo el rey Salomón que dice lo siguiente: Al tohaj letz penisnaeka, ojea jajam veyabeka. ¿Qué significa? No reproches a un burlón, que sea una persona ligera, que se burla, que no es seria, por si te va a odiar. Reprocha al sabio, al inteligente, y te va a amar. ¿Ok? La explicación básica, sencilla, es como lo estamos entendiendo, que al que es ligero no lo podemos reprochar, al sabio sí. Pero lo explican de la siguiente manera, que es una explicación muy bonita. No sé si sea o no la explicación, no es lo que se refiere al rey Salomón, pero la enseñanza sí es muy cierta. Dice, no reproches burlonamente. Ay, ¿qué te pasa? Tú no sabes, que dice, despreciándolo, porque te va a odiar, aunque le estés dando el mensaje. Repróchalo, jajam, diciéndole que es sabio. Al contrario, con palabras bonitas, diciendo, tú que eres tan inteligente, sabio, que tienes valores, tal vez no te queda este detalle. Al contrario, motivándolo. Dice, por eso se explica así, ojea jajam, repróchalo diciéndole que es jajam, que es sabio, que es... y con palabras bonitas, entonces te va a amar, va a sentir que lo estás haciendo por amor, porque lo quieres ayudar y le quieres dar un buen consejo, entonces ahí te va a amar. Entonces tenemos que cuidarnos muchísimo, porque uno, por una razón u otra, aquí dejo un ejemplo cotidiano que nos puede suceder a cualquiera, por una razón u otra, pues, Dios no lo quiera, uno puede llegar a caer en eso de avergonzar al prójimo en público, y que miren el calificativo tan fuerte que Dios te da, que aunque tenga otros méritos no va a tener parte en Olam Haba, porque es algo tan grave, es degradar a un ser humano. Y ser así, como todos entendemos que el asesinato es tan grave porque estás acabando con su vida, pero estás acabando con su cuerpo, y de esta manera le estás hiriendo profundamente su alma, su sensibilidad. Dice, la humillación que eso representa no tiene paralelo que a una persona sea avergonzada en pública, y nada lo justifica. Cuidado con decir, no, lo hice porque estuvo mal. Tienes razón en todos tus argumentos. Si hay algo que está mal, aunque sea una falta muy grave que haya hecho, puedes llevarlo a un costado y hacerle ver su error. Incluso si es necesario, una persona comete una falta grave en un lugar público, es decir, se le puede acercar y decirle discretamente, te pedimos por favor que te retires porque estás rompiendo el orden y aquí hay que respetar. Ok, pero eso no en público gritar y avergonzar. Entonces cuidémonos mucho de esto. Dios mediante, sabemos que no caeríamos en las demás, de despreciar ni lo sagrado, ni las fiestas, ni desvirtuar la Torá, pero esto que es riesgoso, vamos a cuidarnos muchísimo en esta advertencia que nos hizo este gran jajam. Con esto concluimos y vamos a dedicar, como todos los días, también repito que lo dedico también para Elisa Batamelia, que es esta semana, y de todo aquí veo toda la lista que tengo, y les recuerdo que ahorita al hacer una pausa, piensen que dedican este estudio, lo que aprendieron ahorita y ese pensamiento de mejora, en memoria de sus seres queridos. אשרי שרת אדוני זאת החופץ מאוד טוב שמשמעתו ביום מבדו מלאכה נכונה בישיבה עליונה תחכם ותשכנה מעלות כל שמותיהם וחלקתו לחיי עולם בה שם תהא מנת וחיסה דשיבה נפשמת טוב
de Patro Miral Madre, Kurutia Man Shabara Melech, Nachem Melech Melech Josach Malev, Ilavel Lema Shalom, Veal Mishkava, Biel Shalom, Kechtiv Abo Shalom, Nachem Mishkotor Recho, Hem Bechol Bnei Yisrael Shochim Bamechel Ham Vasilichot, Vechen Yirason, Venomar Amen, Veze Alimud de Nishmatam, Nafsham Beto Yalino, Zarami Shuárez, que se estudió para elevar sus almas, que estén ellos en el Ganeden y su descendencia, que tengan la vida de salud. Amén. Los espero mañana a las 8 en punto. Muchas gracias.